Buenos días para todos. Eh, la La conferencia conferencia del día de del hoy día de hoy se llama se llama Los 7 centros de la máquina humana. Ya hemos hablado en las conferencias anteriores, hemos hablado que nosotros somos un trío de materia, mente o alma y espíritu o luz. Vamos a mirar a través de esta conferencia que para nosotros llegar a esa espiritualidad e iluminación, necesariamente debemos empezar a ordenar nuestra tierra. Necesariamente debemos empezar a mirar el conocimiento de por qué, la causa del por qué tantas equivocaciones de nosotros los seres humanos, del por qué llegamos a tal extremo de tomar medidas tan atroces. Muchas personas o la humanidad sufre, pregunta el por qué y en cada instante se repite ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En medio de ese sueño profundo de la conciencia, nosotros lo que hacemos es buscar culpables afuera. Eso instintivamente lo hacemos. Siempre buscamos culpables afuera. Pero vamos a darnos cuenta por medio de esta conferencia que el error está dentro de nosotros y que la solución también la tenemos nosotros. En una forma, en una forma individual, personal. Porque sí es cierto que hay personas que nos pueden ayudar, nos ayudan, nos orientan, pero la solución la tenemos nosotros mismos. Eso es lo que debemos entender a través de esta conferencia. Los centros son estos centros. Aquí hay algo que debemos también entender. Son 7 centros. Esos 7 centros en la materia se le llaman precisamente, disculpe la redundancia, centros, pero ya en el plano del alma, la mente, entonces más adelante en unas conferencias más profundas, vamos a ver que ya son chakras en el plano del alma. Y en el plano del espíritu, vamos a ver que ya son iglesias. Pero para llegar a ese punto, al plano del alma y el plano del espíritu, nosotros necesariamente tenemos que conocer nuestros centros
y empezar a mirar cómo los podemos equilibrar para poder avanzar en el despertar de la conciencia. Bueno, entonces vamos a mirar acá que encontramos dos centros superiores que corresponden a la torre del templo. Entonces vamos a mirar acá que los dos centros superiores son el centro intelectual superior y a la altura del entrecejo encontramos el centro emocional superior. Estos dos centros no han caído. Si estos centros hubiesen caído, nosotros los seres humanos no tendríamos posibilidad de autorrealizarnos. Ahora vamos a mirar los centros que corresponden al templo. Bueno, entonces vamos a encontrar aquí, miramos que encontramos aquí el hueso, el último huesito de nuestra columna vertebral, que es el coxis. Ahí encontramos el centro sexual. En las vértebras sacrocoxígeas, entonces acá en el coxis encontramos el centro sexual. En las vértebras sacrocoxígeas encontramos nuestro centro instintivo. A la altura del plexo solar, en nuestra columna vertebral, encontramos el centro emocional inferior. Entonces, vamos a mirar que cada centro es una concentración energética que están relacionados con glándulas y centros nerviosos. Cada centro se convierte en una vasijita o también le llaman buchácaras, donde diariamente nos entregan esa energía para nosotros o nuestro cuerpo físico se pueda manifestar en esta tercera dimensión. De lo contrario, sería imposible. Moriríamos, no existiríamos. A la altura de nuestro corazón encontramos nuestro centro intelectual inferior. Inferior. Y a la altura de la laringe creadora encontramos nuestro centro motor.
Aquí vamos a mirar que entonces encontramos los 5 centros inferiores de nuestra máquina humana que corresponden al templo y los 2 centros superiores que corresponden a la torre del templo. Ahora vamos a mirar que cada uno de estos centros, pues, cumple una función. Entonces, empecemos, miremos nuestro centro sexual. La función del centro sexual es crear. Estos centros también manejan las dos fuerzas. Entonces, o con cada centro se puede crear en una forma positiva o en una forma negativa. El centro sexual, la función es crear. Entonces, ¿qué se puede crear? Con el suprasexo, como ya lo hemos visto en otras conferencias, podemos llegar a crear los hijos de la luz. Con el sexo normal es para generar la especie y con el infrasexo o el sexo degenerado, que es, o con la fornicación, es que nosotros hemos creado el ego o los defectos o agregados psicológicos. El centro instintivo, la función del centro instintivo es desear. Este centro instintivo, aquí encontramos o está almacenada toda la historia de la evolución de la persona. Y nosotros debemos empezar a trabajar con este centro. Hay que empezar a aprender con H, que sea con la conciencia la que haga, la que registre. Bueno, el centro emocional inferior, su función es sentir. Entonces, aquí encontramos, vamos a mirar que aquí encontramos todas las emociones. Realmente, este centro, el centro instintivo, bueno, también hay que aquí aclarar que cada centro le corresponde una nota musical. Entonces, vamos a mirar que las notas musicales son do, re, mi, do, re, mi, fa, sol, la y si. Entonces, hay que comprender que los centros, ellos existen o la función de esos centros es una ayuda mutua, es un engranaje. ¿Qué es lo que anima a la persona a hacer? La emoción, esa fuerza emocional. ¿Y quién le da esa fuerza emocional? La da el deseo, o sea, la nota re, que es reanimar. De ahí viene esa fuerza para que nosotros le pongamos emoción a las cosas, esa fuerza emocional. Bueno, aquí vamos a mirar, do, re, mi. Miramos acá que el centro intelectual inferior, su función es o debería ser el discernimiento, o sea, razonar.
pero en estos momentos, pues la función de él es pensar. El centro motor, vamos a darnos cuenta que el centro motor, aquí encontramos el verbo, o sea, le corresponde la voluntad o los actos. Bueno, entonces, hasta aquí, pues, esto es lo que nosotros normalmente o todo el tiempo hacemos. Entonces, pensamos, sentimos, eh, deseamos y pues finalmente también creamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde nosotros debemos empezar a mirar nuestros actos. Aquí entonces también encontramos a través del centro motor la palabra. La calidad de nuestras palabras, la calidad de nuestros pensamientos, la calidad de nuestros sentimientos, la calidad de nuestros deseos, como consecuencia, pues nuestras creaciones. Eh, sí, señora Yamile, Sí, buenos días. Cuando tú dices que la función del centro intelectual inferior es razonar, pero nosotros nos la pasamos pensando, o sea, eh, cuando razonamos no estamos pensando, ¿o cómo sería? ¿Me aclaras un poquito, por favor? Gracias. sí, señora. Bueno, entonces, aquí el centro intelectual inferior, ¿por qué decimos que nosotros en estos momentos la función él es pensar, más no razonar, no reflexionar? Porque eh, le voy a poner un ejemplo. Si una persona llega a un lugar y ve la posibilidad, de pronto hay un dinero botado o está ahí sobre una mesa, entonces de una vez lo que uno hace es pensar. Entonces piensa en, no hay nadie por acá. Y viene otro pensamiento y dice, aproveche. Ahora, como cada vez uno se vuelve más sutil y entonces lo primero que dice, no hay cámaras. Y viene otro yo dice, otro pensamiento dice, écheselo al bolsillo, no ha pasado nada. ¿Sí? Ese es el pensamiento de nosotros. Pero si fuera, o sea, si nosotros razonáramos, reflexionáramos en el momento, vea que, ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros debemos empezar a entender que hay que entablar una guerra entre los cielos y la tierra. Ahorita más adelante lo vamos a ver por qué. Porque resulta que si nosotros razonáramos o reflexionáramos, entonces en el momento de que por allá esa voz interna, que es el pensamiento, vea, o sea, aquí ya el que piensa es el agregado psicológico. Quien reflexiona
mm, razona, reflexiona, es, aquí entonces empezamos a mirar, es nuestra conciencia. En el momento en que yo dice, écheselo al bolsillo, ese dinero. Entra nuestra conciencia y entonces empieza a reflexionar, a discernir y a darse cuenta que en su interior hay un elemento psicológico, que ahí no está su conciencia. Vamos a mirar que el objetivo de esta conferencia es que nosotros logremos tener un recto hablar, un recto pensar, un recto sentir, un recto desear y un recto crear. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos a darnos cuenta de la diferencia entre pensar y razonar, reflexionar. Si nosotros, de verdad los seres humanos, reflexionáramos, razonáramos, el mundo no estaría como está. Lo único que hacemos es pensar. Pensamos primero yo, pensamos segundo yo, pensamos tercero yo, y si por si acaso sobra algo, también yo. O sea, el elemento psicológico, el agregado psicológico. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, entonces vamos a darnos cuenta que los centros inferiores, en estos momentos están caídos. Al estar caídos, pues están plagados, llamémosle así, de elementos psicológicos. Entonces vamos a darnos cuenta que estos elementos psicológicos, estos diablos o demonios o agregados psicológicos, ellos son los que, ellos son los que hablan por nosotros. Ellos son los que piensan por nosotros. Estos agregados psicológicos son los que sienten por nosotros, desean por nosotros y ellos son los que crean por nosotros. Vamos a mirar que los pensamientos, los sentimientos, los deseos, ellos son los que en estos momentos gobiernan la máquina humana. Por eso es que quien es víctima de ese gobierno del agregado psicológico es nuestra esencia, nuestra conciencia. Aquí vamos a mirar que está Atman, Buddhi y Manas. Pero Manas está atrapada, que viene a ser nuestra alma humana. Las emociones, aquí vamos a mirar que el centro emocional es el más desarrollado de los centros. Este centro emocional, tenemos que aclarar que las emociones, a lo que nosotros le llamamos emociones como enamorarse, son emociones negativas, porque normalmente quien se emociona es la lujuria,
Alguien llega y se enamora, se emociona con otra persona, pero se emociona es por su cara, por su rostro, por sus labios, por su cuerpo, por la forma de hablar, la forma de caminar, por sus formas, por su color de piel. Entonces, esas emociones a las que nosotros le llamamos amor, ¿por qué cambian? Si fuese amor, el amor es una fuerza universal donde pues simplemente no se puede escribir con palabras, más se hacen cosas extraordinarias por ese ser querido. Pero entonces aquí, si eso es amor, entonces, ¿por qué en el momento de que la persona le dice, no, es que yo ya no quiero más con usted, no quiero ningún tipo de relación con usted? Entonces, esa famosa emoción a la que le llaman amor, dice, si no es para mí, no es para nadie. Aquí es cuando nos damos cuenta que el pensar, el sentir y el desear, cuando se confabulan los tres, entonces se hace una nueva creación. Pero son creaciones negativas, donde la conciencia va quedando cada vez más y más y más atrapada. Entonces, las emociones positivas sí las hay, pero es el anhelo de amar o el anhelo de ayudar, el anhelo de hacer por los demás. Esas sí son emociones positivas que corresponden a la conciencia. Bueno, entonces vamos a mirar que los dos centros superiores que corresponden a la torre del templo, entonces aquí en el centro emocional inferior encontramos a nuestra Buddhi. Buddhi es la justicia, pero Buddhi, mientras existe aquí el caos, Buddhi no puede venir a hacer justicia en nuestros centros inferiores. En el centro intelectual superior, entonces encontramos aquí a Atman. Y aquí entonces encontramos la sabiduría, el saber. Pero no se puede obrar, nuestras palabras no son sabias. En nuestras palabras hay es ignorancia. Muchas veces uno llega y mete como dicen por acá vulgarmente, mete la cucharada, pero como no hay sabiduría, entonces quien se expresa es la envidia, los celos. De pronto, una dama se hizo un corte de pelo que se siente agradable con ese pelo, ese corte de pelo, pero la amiga llega y le dice, uy, no, amiga, yo sí le voy a dar un consejo, cámbiese ese corte, ¿sí? Porque eh, 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 ahí está es la envidia
camuflada en el verbo. Y ya cuando el verbo actúa, entonces en el centro intelectual inferior eh, ha habido un montón de charlas interiores para poder expresarse. Esas emociones negativas hace que nosotros suframos, lloremos, cometamos equivocaciones terribles. ¿Cómo nosotros podemos empezar a equilibrar estos centros de nuestra máquina humana? Bueno, entonces, este es un trabajo, es como en todas las conferencias se debe recalcar de los tres factores. ¿Por qué se le dice revolución de la conciencia? Porque esa palabra revolución significa que tiene que haber guerra. Pero esa revolución o esa guerra no es contra la esencia hermana, el prójimo. No es contra el que piensa diferente o el que tiene ideales diferentes, no. Esa revolución es en nuestro propio mundo interior. Por eso el gran Kabir Jesús el Cristo decía, yo no vine a traer la paz al mundo, yo vine a traer la guerra. Pero cuando se refiere al mundo, se refiere al mundo interior, individual, de cada persona. ¿Por qué es una revolución? Porque, como el Cristo lo decía, niéguese a sí mismo. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que empezar a negar nuestros deseos, nuestras apetencias, nuestros instintos. ¿Y cómo nosotros hacemos eso? Porque siempre, mire, démonos cuenta una cosa. Aquí encontramos sentimientos o seguimos aquí con el deseo. Encontramos deseos agradables y desagradables. Encontramos emociones agradables y emociones desagradables. Porque esas emociones agradables también nos causan mucho daño. Como por ejemplo las corridas de toros, ganarse la lotería, eh, esas emociones tan terribles que se manejan cuando es una final de fútbol, esas emociones que se manejan cuando el candidato de nuestra preferencia política gana o pierde. Entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que las únicas víctimas somos nosotros mismos. La única diferencia entre un ser humano y otro es el que lucha
por el equilibrio de los centros. Esto lo hacemos por medio de los tres factores. Ojo, revolución. ¿Qué significa revolución? ¿Qué incluye? Sacrificios conscientes, padecimientos voluntarios. Porque si aquí llega un amigo y me dice, de muy buena voluntad, llega y me dice, vea, tengo 2 tiquetes para ir al concierto de X personaje. Entonces, debo preguntarme, ¿esto me va a ayudar para el engrandecimiento de mi conciencia? La misma, si pongo mi poca o mucha conciencia, me va a decir, esto que voy a realizar es verdadero, justo, útil. Entonces ahí tengo que hacer un padecimiento voluntario. No reprimirme por miedo de que pronto me vean por allá, por miedo a esto, porque eso es falso, eso es engañarse a uno mismo. Lo que uno haga en esta vida tiene que hacerla por convicción propia. Sí, señora Yamile. Disculpa, tengo dos preguntitas. Sí, señora. Primero, ahorita cuando tú nos estabas hablando, me estabas aclarando lo del centro intelectual inferior, tú hablabas algo como del amor. O sea, yo inmediatamente levanté la manito, pero no sé, tú no te diste cuenta. Entonces, eh, te iba a preguntar, por ejemplo, un padre que es capaz de quitarse la comida de la boca, como dicen por ahí, para dársela a un hijo, que puede dar hasta la vida por un hijo. Es que tú, no sé, así es una relación de ese momento de lo que es el amor cuando uno está pensando, cuando está reflexionando. Entonces me surgía esa duda. Y tengo otra, pero entonces después de que me aclares esta, por favor. Existe el amor filial, existe el amor divino y existe el amor entre dos almas. Entonces, eh, ese amor, ese instinto paternal o maternal, ojo, eso es lo que se trae acá en la historia de la evolución de la esencia. Entonces, el padre, o cualquier padre, o sobre todo la madre, cualquier madre, ella, por ese instinto maternal y ese amor filial entre su hijo y ella, hace hasta que entregue su vida. Eso ella no lo piensa. Ella eso lo hace por instinto. Pero eso depende de la esencia, porque si así son esencias muy evolucionadas, muy maduras, son esencias, como dice la sabiduría, con alma de diamante, pero acuérdese que también hay otras que eh, cometen, no tienen ese instinto maternal o paternal, y muchos llegan y dicen, no, es que llora mucho, y van y los meten a una alberca o pila o un tanque de agua y los ahogan. Entonces, hay casos específicos donde la madre por el hijo no necesita, ahí no está, no interviene el pensamiento, solamente interviene el instinto de madre, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos registrado en la historia de la evolución de la esencia. Así sucede con una madre. Vea cómo es esto.
He visto cuando se le ayuda a un hijo, por ejemplo, al hijo o la hija de una vaca, una vaquita. Ella, de agradecimiento, muchas veces hasta llora, porque de pronto el hijo se le fue allá en un hueco y ella va y mira a su hijo y luego va y va hasta donde el humano y sabe que el humano por instinto, ojo, por instinto sabe que él le puede ayudar y entonces va y viene, claro, entonces la persona va y le saca a su hijo y ella llega y lo que hace es de agradecimiento se le bajan las lágrimas. Vea lo que es aquí. Muchas gracias por su pregunta y la verdad nos ayuda a aclarar mucho lo que es la historia de la evolución de la esencia, porque eso no se pierde, a menos de que la esencia de esa persona esté hundida tanto, 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 que ya esté demasiado empañada y no, ya haya perdido todos esos valores, porque eso puede suceder también. Muchas gracias por la pregunta. Me decía que tenía otra. Bueno, eh, aquí nosotros, Ay, tenía el micrófono apagado. Te estaba sí, hablando que, sí señora. ¿Qué otra bueno, pregunta me decía que tenía? tú nos hablabas del centro intelectual superior y que la función correcta era el saber, la sabiduría del ser, del Padre. Sí señora. Entonces, que se daba como resultado un defecto que era la envidia o los celos. ¿Me podrías, por favor, explicar? Sí. Resulta que la esencia, por decirlo así, aquí impide que la sabiduría del ser se manifieste en cada uno de estos centros. Pero como no está la sabiduría del ser, entonces ese hueco o ese vacío lo llena la envidia, los celos en nosotros. El día que nosotros equilibremos los centros y se pueda manifestar nuestro ser en el corazón del hombre, entonces simplemente sentirá felicidad, alegría, armonía, muchas bendiciones por lo que le suceda al hermano o al compañero o a la esposa o al esposo, porque la verdad nosotros en estos momentos, como no está la sabiduría del ser, no se manifiesta, nosotros sentimos envidia por todo lo bueno que le sucede al papá o al hijo o al hermano o a la hermana o al vecino o a las personas conocidas. Vemos que, por ejemplo, una persona está progresando, que está avanzando, que tiene progreso económico y de una vez por dentro sentimos, si nos autoobservamos, nos damos cuenta que sentimos por allá un veneno, una como emociones negativas, como unos celos, como unas rabias. Ese es el verdadero veneno de la envidia. Mientras nosotros no equilibremos estos centros y se pueda manifestar nuestro Atman en el corazón del hombre, ese va a ser la forma de ser de cada uno de nosotros en, en distintas categorías, porque hay personas, vuelvo y repito, que son esencias demasiado maduras, demasiado, llamémosle,
con un corazón muy grande y de verdad no se le ve la envidia. Muchas personas no tienen mayor cosa y dicen, uy, qué bendición, lo felicito, le, le doy gracias a Dios por todo lo que le está sucediendo a usted, todo lo bueno, ¿sí? Pero esos son casos muy, eh, pues, contados, llamémosle. Eso es lo que nosotros tenemos que revisar acá. Bueno, ¿y por qué nosotros necesitamos equilibrar estos centros? Porque como bien ya lo hemos dicho, la razón de existir de cada uno de nosotros los seres humanos es crearnos a nosotros mismos, crear los cuerpos existenciales del ser. Y aquí, entonces lo vamos a hacer es con las energías. Entonces vamos a darnos cuenta que nuestra energía sexual, o sea, la simiente o el semen, llamémosle, que se encuentra en las gónadas sexuales, ahí, en el centro sexual, esa energía necesitamos convertirla siendo simiente, necesitamos pasarla a energía creadora sexual. Y esa energía creadora sexual la necesitamos que sea apta para crear con el sí 12. ¿Qué significa esto? Que la energía creadora sexual se forma, llamémosla así, de lo que respiramos, de nuestros pensamientos y de los alimentos. De los alimentos, pues hablaremos de otra conferencia, pero el pensamiento está relacionado con el aire. Si nuestros pensamientos siguen siendo pensamientos egoicos, pues entonces no se puede llegar a la pureza de esa energía C12 para empezar el ascenso de ese fuego sexual hacia adentro y hacia arriba. Estudiando y mirando esta conferencia, nos damos cuenta que son muy pocos los seres humanos que realmente anhelan el trabajo crístico. Son, creo que si no estoy mal, un promedio de 8.000 millones de personas que habitan el planeta Tierra. De esas 8.000 millones de personas que habitan el planeta Tierra, la pregunta es, ¿cuántos verdaderamente luchan por equilibrar los centros de la máquina humana? No es un trabajo fácil, es muy duro, es muy difícil, pero nosotros para eso tenemos la técnica, tenemos los 3 factores de la revolución de la conciencia y sobre todo necesitamos siempre estar en ese estado de autoobservación. Si nosotros estamos en ese estado de autoobservación psicológica, vamos a darnos cuenta que podemos
darnos cuenta, y ojo, aquí hay algo importante. Cuando uno medio se empieza a autoobservar, se va a dar cuenta qué es lo que verdaderamente piensa, cómo son la calidad de sus pensamientos. Entonces muchas personas dicen, uy, no, Dios mío, yo mejor, yo abandono esto. Aquí, una persona que verdaderamente quiera avanzar por la senda del Cristo, pues necesita sacar valor, fuerza. Tiene que convertirse en un verdadero guerrero del Cristo, para el Cristo. Entonces, ese sí es, hablándolo en términos religiosos, esa persona que trabaja en castidad, que busca por tener un recto, pensar un recto, sentir un recto, desear, ese sí se le podría llamar un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque lucha por trabajar en la castidad. Practica el suprasexo. O sea, sí va por el camino del Cristo. Entonces muchas personas podrían decirse, no, es que yo soy X o Y de Y religión, yo amo a Cristo, yo muchas personas dicen, no, es que mi segundo esposo es Cristo, muchas señoras dicen eso, yo las he escuchado, pero realmente en la cruda realidad de los hechos, en la vida práctica es que ni siquiera se sabe qué es ser o qué es eh, caminar por la senda del Cristo. Y para caminar por la senda del Cristo, necesariamente nosotros debemos equilibrar estos 5 centros inferiores. Base fundamental, la autoobservación. Después que uno se autoobserva, pues ahí entonces debe acudir al poder superior de Budi, que es la Madre Divina, para que haga justicia en el corazón del hombre. Para que haga justicia en cada uno de los centros inferiores de nuestra máquina humana. Recordemos que todos los días a nosotros nos dan una cuota diaria de energía. Y a través del maravilloso laboratorio eh, que nos dio la madre naturaleza, ella sabiamente reparte esa energía en cada uno de estos centros. Pero resulta que esos centros son profanados, son saqueados por el agregado psicológico, por este elemento psicológico, por este demonio que todo el tiempo vive pensando en nosotros, sintiendo en nosotros, deseando en nosotros, fornicando, expulsando las aguas. Por eso es que si verdaderamente uno forma una revolución en nuestro propio mundo interior, pues muchas veces uno tiene que hasta llorar del dolor por tantas cosas que está sucediendo en su mundo interior. Pero para eso estamos aquí, hay que hacerle, hay que seguirle dando, siempre con la espada en la mano, siempre con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Van a haber dificultades por un lado, por el otro, internas, externas, pero aquí nosotros debemos pedirle con el verbo, ojo, todos los días, porque el verbo crea, acordémonos del verbo. Siempre pedirle al Padre, a la Madre Divina y a los venerables maestros de la luz para que ellos nos den la fuerza para trabajar en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Dame fuerza para morir, fuerza para nacer y fuerza para ayudar a la humanidad. Entonces, de esa manera es que nosotros verdaderamente podemos transformar nuestra vida. Realmente nosotros vamos a volvernos individuos diferentes. Como dice un gran sabio, nosotros debemos estar muriendo todos los días, morir todos los días, morir todos los días, para poder nacer
eternamente. ¿Qué inquietudes, qué preguntas tienen con respecto? Si hay alguna otra. Aquí también, pues los centros están relacionados con cada uno de los 7 planetas. Bueno, ya hablamos con las 7 notas musicales. Cada agregado psicológico predomina en cada uno de esos centros un yo causa. ¿Sí, señora Doris? Hola, buenos días. Buenos días, señora Entonces, Doris. yo quería preguntarle, ¿qué relación tienen los 7 planetas? Ya usted especificó las notas, ¿no? Quisiera saber que me diera un poquito más de ilustre en la cuestión de los planetas. Sí, señora. Lo que pasa es que nosotros somos, pues, un microcosmos. Y aquí lo que se, lo que se está mirando acá es prácticamente lo que estamos hablando es nuestra Vía Láctea, que es nuestra columna vertebral, y entonces simbólicamente cada uno de esos centros vibra con cada uno de esos 7 planetas. Pues más adelante, en una forma más profunda, se irá a hablar de cada uno, cada planeta, qué relación tiene con cada uno de esos centros. ¿Sí? Entonces, también están relacionados con los días de la semana. Y de esa manera es que se empieza ese trabajo de conocerse a sí mismo, porque realmente, como su nombre lo indica, conocerse a mí sí mismo es conocer el microcosmos hombre. Eso Sí, indica señora. que pues también tendría que ver mucho en la cuestión de el por qué existen los signos zodiacales. También, pero entonces ya, como le digo, es más, de aquí parte todo, aquí parte también los signos zodiacales, de aquí también parte, para nosotros más adelante, se explicará en otra conferencia, de que si usted equilibra o alguno de nosotros equilibramos estos centros, entonces empiezan a girar los chakras que corresponden al mundo del alma, ¿sí? También si vamos a darnos cuenta, hablan de las 7 iglesias que ya corresponderían al mundo del espíritu, pero necesariamente necesitamos aquí enfocarnos es en la base, que son el equilibrio de los 5 centros inferiores de nuestra máquina humana. Nosotros tenemos que cambiar esa forma de hablar. Debemos empezar a dejar de ser vulgares, groseros, porque eso atrae. Hay varias formas de crear larvas. Y una de esas formas de crear larvas es cuando, por ejemplo, las personas eh, pronuncian esas groserías tan tremendas. Entonces tenemos que dejar de ser vulgares, de ser grotescos, eh, y ya en el caso del español, ese lenguaje español es demasiado rico en palabras. Y ya también nosotros tenemos que empezar a autoobservarnos y dejar de hablar con palabras de doble sentido. Porque lo que uno habla es el reflejo, el resultado de lo que uno ha pensado, sentido y deseado. Es importante nosotros moderar el verbo, dejar de seguir creando larvas, porque es que, acordémonos, el verbo crea, es un útero creador. ¿Qué estamos creando? Estamos creando más larvas, estamos creando caos con el verbo o estamos empezando a utilizar el verbo
para, para el bien, para la gran obra, para ayudar a la humanidad. Entonces, cuando uno se empieza a autoobservar, se da cuenta de todo eso y lo va eliminando suplicándole a la Madre Divina, de corazón. Ahí está la base para que verdaderamente en una forma individual, personal, porque el trabajo es personal, empecemos a hacerlo. ¿Qué es lo que personas de buena voluntad o tenían la fuerza o tienen la fuerza para ayudarnos en el momento, entregarnos esta enseñanza? Sí, nosotros debemos ser muy agradecidos con las personas que nos han enseñado y nos han entregado la enseñanza. Mas recordemos que el trabajo es personal, es individual y que tenemos que despertar o permitir que el Padre que está en secreto se manifieste en nosotros. Bueno, esta conferencia es muy extensa, es el tema muy profundo, pero bueno. Buenos días. Sí, sí, buenos días, Elvis. ¿Todo esto de aquí tiene que ver con los cuerpos, con los 7 cuerpos? Sí, señor. De hecho, En el cuerpo etérico, ¿me podrías dar algo más de lo que sé? ¿O me podrías explicar algo? el cuerpo vital o etérico. Este cuerpo es el que reparte, él es el encargado de repartir esas energías, de retroalimentar todo el cuerpo físico. De ahí lo importante de mirar qué clase de alimento nosotros le estamos generando, porque de acuerdo a ese alimento que nosotros le demos al cuerpo, esa es la calidad de energía que nosotros tenemos. Otra cosa que podría decir acá es que el cuerpo vital o etérico de una persona que consuma alcohol o ingiera drogas, su cuerpo vital es comparado como un colador, donde tiene muchos huecos, es un cuerpo vital demasiado maltratado, demasiado demacrado por lo que la persona ingiere. Podríamos decir que de nada sirve que tenga bastante conocimiento si la alimentación es mala. ¿Algo así? Sí, señor, podríamos decir que nosotros, mire, tener estas enseñanzas es el conocimiento, pues, para mí, es mi forma de verlo, es lo más cercano para uno poder recorrer este camino. Porque sí es cierto que grandes maestros iniciados en el siglo XX y el siglo XIX le abrieron los ojos a la humanidad de muchas cosas, pero realmente no fue tan certero como nos lo dejó el venerable maestro Samael Aún Weor en el siglo XX, a finales del siglo XX. Entonces, para mí, este es un conocimiento muy objetivo, donde cualquier ser humano puede autorrealizarse, pero yo personalmente le he dictado a sujetos donde ellos no han podido dejar la marihuana, otros no han podido dejar el alcohol, otros dicen, no, yo mejor sigo fornicando. Entonces, se puede tener todo el conocimiento que se quiera,
Pero si no se lleva a cabo, si no se practica y si no se hace esos sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios, jamás vamos a avanzar en la escalera maravillosa del ser que es la columna vertebral, hacia adentro y hacia arriba. Sí, ¿Me podría, señor. me podría explicar también un poquito de lo que es el cuerpo crístico? Perdón, no le escuché. Sobre el cuerpo crístico, quería saber algo más de lo que tengo conocimiento. ¿El cuerpo crístico? ¿Me dice el cuerpo crístico? Sí, sí. Es uno de los 7 cuerpos. Bueno, a ver, hay que entender algo. Estos cuerpos, o sea, el cuerpo físico está en un, sí lo tenemos, pero no está en un estado lunar, porque eh, no tiene el fuego levantado. Entonces hay que pasar ese cuerpo físico a un estado solar. Igualmente pasa con el vital. Para hacer eso necesitamos del equilibrio de los centros. Si una persona no cambia su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de desear, su forma de actuar, pues no tiene equilibrados los centros. Al no tener equilibrados los centros, no puede ascender ese fuego y no puede crear el cuerpo solar o el resto de cuerpos solares. Entonces, el cuerpo físico solar, el cuerpo vital solar, el cuerpo astral solar, el cuerpo mental solar, el cuerpo de la voluntad solar. Si no se crean esos cuerpos de la voluntad solar, entonces no puede llegar a crear los cuerpos de oro, que ahí sí ya podríamos hablar de los cuerpos del Cristo. Por eso lo que nosotros necesitamos inicialmente es, mire, ¿qué nos están pidiendo ahorita? La ley divina. La ley divina y el ser nos pide es el equilibrio de los 5 centros inferiores. ¿Para qué? Para cambiar nuestras energías. Y si una persona equilibra los 5 centros inferiores, entonces ya tiene energía apta para crear. Y nos están pidiendo también urgentemente que saquemos el desdoblamiento astral consciente. Porque en estos momentos, con todo el caos, es necesario nosotros que seamos guiados internamente por el ser y por los venerables maestros. Todos nosotros lo podemos hacer. Ojo, una persona que ya esté demente no puede equilibrar los centros. Entonces nosotros no podemos caer en esa demencia colectiva, porque pues esto no necesita uno ser sabio para darse cuenta todos los fenómenos que se están dando. La madre naturaleza va a empezar a cobrar todos los abusos y violaciones que se han cometido, nosotros la humanidad, y entonces, pues lo que uno hace en la cuadra lo tiene que pagar en la esquina. Así parezca muy duro, pero es una realidad. Eso es don Elvis. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, si no hay más preguntas, Wilson, sí, sí, Marcela. señora, muy buenos días. ¿Cómo está, señora Bueno, Marcela? muy bien, gracias, Wilson. Te quiero preguntar, ¿podemos comunicarnos por WhatsApp para lo de la alimentación que te conté la otra vez? Si alguna cosa, don Daniel tiene mi número, se lo pide, por favor. Ah, bueno, sí, muchas gracias. Bueno, bueno, sí, señora. Bueno, Gracias. con gusto. Muchas gracias a todos y les deseo un feliz día. Que estén muy bien. Mucha fuerza.
Igualmente, gracias. Gracias. Estén bien. Con gusto.